Buenos días, mis amados hermanos que están con nosotros aquí en Palabras de Inspiración. Seguimos con esta serie de cómo agradar a Dios y hoy vamos a leer en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versos del 6 al 8 que dice de esta manera: que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. A este devocional yo le titulé Andar Santamente. Y es que para nosotros agradar a Dios debemos evitar el juicio de Dios. Dios no hace acepción de personas. Él tiene que disciplinar a sus hijos cuando pecan. Por eso Colosenses 3:23 dice: y todo lo que hagáis, sea de palabra, de hecho, hacedlo como para el Señor y no para los hombres. Podemos decir claramente, de acuerdo a lo que la Biblia nos dice, que el creyente ya no está bajo condenación. Pero también es cierto que él va a cosechar lo que siembra. Va a cosechar pena al sembrar para la carne. Cuando el rey David cometió adulterio, trató de encubrir su pecado, pero Dios lo castigó severamente. Y allí en los Salmos encontramos la condición de David, cómo se encontró. Cuando él confesó sus pecados, Dios le perdonó, pero no cambió las consecuencias. David cosechó lo que sembró y fue una experiencia dolorosa para él. Alguna persona dirá: pero yo soy de los elegidos de Dios, pertenezco a Él y Él no me va a echar fuera. La elección que Dios ha dado en nuestra vida no es una excusa para el pecado, más bien debe ser una motivación para vivir en santidad. Por eso allí en el verso 7 que acabamos de leer dice: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. La meta nuestra es andar santamente en cada día, cada momento de nuestra vida. Y allá Pedro también nos dice en su primera carta, capítulo 1, verso 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Y aquí, el privilegio de que seamos elegidos de parte de Dios implica para nosotros la responsabilidad de obedecer a nuestro Dios. Andar santamente, mis amados hermanos, implica una relación correcta con nuestro Padre, buscando agradarle a Él. Él fue el que nos llamó. Él fue, su Hijo Jesucristo fue el que murió por nosotros y su Espíritu Santo es el que vive en nosotros. Es la presencia del Espíritu Santo la que hace de nuestro cuerpo el templo de Dios. Y además es el andar en el Espíritu Santo lo que nos da la victoria ante los deseos de la carne. Cuando un creyente desprecia los mandamientos de Dios, se acarrea juicio de Dios, contrista al Espíritu Santo. Ahora, una pregunta: ¿cómo nos ayuda el Espíritu de Dios a vivir una vida limpia, libre de inmoralidad? Bueno, la respuesta es que su Espíritu Santo nos da deseos sanos para que nosotros deseemos la palabra pura de Dios y no la basura de la carne. También nos enseña la palabra y nos ayuda a recordar las promesas de Dios en esas horas de tentación. Al someternos nosotros al Espíritu Santo, Él nos capacita para caminar en santidad y no ser desviados por los deseos del mundo y de la carne. Por eso Pablo habló mucho sobre este tema de la pureza sexual, porque era un problema crítico en la iglesia en ese entonces, pero también lo es hoy en la actualidad. Para muchas personas los votos del matrimonio ya no son sagrados y el divorcio, incluso entre creyentes, ya no se ajusta a la enseñanza de la palabra de Dios. Hay algunas partes donde han hecho de esto algo de desorden y la gente se divorcia a su antojo. Por eso, mis queridos hermanos, Dios nos ha mandado
a andar en santidad. Y nos dice que como Él es santo, debemos nosotros también ser santos. Por eso debemos nosotros andar santamente en todos los días de nuestra vida, en nuestro caminar, en nuestro pensar, en nuestro actuar, para poder agradar a Dios. Que el Señor te bendiga en esta hermosa mañana.